Se llama Garfield, se parece a Garfield, pero ¿realmente es Garfield? ¿Oh? Oh. Hola, amiguito. Mañana, miércoles día 1 de mayo, se estrena en España la nueva película de Garfield. Garfield, la película. No es la primera vez que se intenta adaptar este personaje a la gran pantalla y creo que a día de hoy todavía no tenemos un buen ejemplo de ello. Hace la friolera de 20 años tuvimos una versión de Garfield con un pelo muy realista que tampoco salió demasiado bien, y esta semana tenemos un nuevo intento de traer este personaje creado por Jim Davis. Esta nueva versión está dirigida por Mark Dindal, un director con muchísima experiencia dentro del mundo de la animación, de hecho unas cuantas décadas, ya que fue uno de los creadores de la historia de películas como Rocketeer, El Emperador y sus locuras o Chicken Little, entre otros. Sabemos que el personaje de Garfield ha sido adaptado a muchos formatos, empezó como una tira cómica y después se adaptó muy exitosamente a televisión con una serie de animación que funcionó como Los Ángeles, pero la gran pantalla siempre se le ha resistido un poquito a Garfield. Y es que no es nada fácil encontrar el objetivo de una película como esta. Tengo que comentar que en el caso de Garfield la he visto doblada al español castellano, porque dentro de las voces que vamos a encontrar en esta versión tenemos a personalidades tan conocidas como por ejemplo Santiago Segura o Alaska, aunque también se cuenta con algunos de los actores de voz más conocidos de nuestro país, como por ejemplo Miguel Ángel Jenner, entre otros. Esta nueva entrega de Garfield nos hablará de sus orígenes, de cómo conoció a su dueño, John, y también se atreverá a tratar con algunos problemas familiares de uno de los gatos más conocidos de la cultura popular. El problema es que la historia principal de este Garfield le lleva a no ser Garfield. Es un personaje muy irónico, le encanta ser sarcástico y además de eso pues tiene las típicas características que todo el mundo conoce de Garfield, que es que le encanta dormir, que odia los lunes y que le entusiasma la comida basura como las pizzas, y también es un amante de la lasaña. Todo eso es un envoltorio muy superficial para comentarios muy sarcásticos que suele hacer. Y además, como contrapartida, tiene a su compañero Odie, que es el perro de la familia, todo inocencia, pero también pone la parte de inteligencia que le falta a Garfield. Se compenetran muy bien y juntos forman un equilibrio y una pareja cómica fantástica. Por no hablar de la participación de John, su dueño, que pone un poco ese lado un poquito más humano y también un poco de cabeza, digamos que ser el adulto de la familia, por así decirlo. Y el fallo más garrafal de esta película es que decide salir fuera de ese entorno y llevarnos a algo que podría ser cualquier otra película de animación. Cuando eliminas ese entorno de Garfield, pues deja de serlo. Esto no es ninguna sorpresa, vais a ver una secuencia sin diálogos para presentar cómo Garfield conoció a John, una secuencia que seguramente, salvando las distancias, os va a recordar a la secuencia sin diálogos de Up. Esa secuencia de Up hizo mucho bien y a la vez mucho daño, pasó a la historia del cine como una de las secuencias más recordadas, pero también en la animación ha influido de una manera en la que los resultados no siempre son buenos. A pesar de todo eso, esa secuencia en Garfield es divertida, tierna, todo lo que se podría esperar de un origen de Garfield. Pero poco después es donde acaba la diversión, porque, como ya os digo, esta historia que va a tratar la película de Garfield nos va a llevar fuera de su entorno, va a llevarle de aventuras a otros sitios, cosa que, bueno, no funciona tan bien tratándose de Garfield. Primero porque le vas a obligar al personaje a hacer cosas que nunca haría siendo Garfield, pues en esta película que dura 1 hora y 45 minutos, lo único que vamos a ver de la esencia de Garfield se va a limitar al principio de la película, prácticamente la introducción, 10-15 minutos como mucho, y el final. El resto de la película es una cinta de aventuras en la que va a resolver un problema familiar, pero en el que va a tener que estar corriendo de un lado para otro. Y seamos sinceros, es Garfield. Esta es una de las cosas que me sorprenden cuando me encuentro con casos como estos en los que hay 3 guionistas para sacar esta historia adelante. Y chico, tampoco es que sea una historia muy compleja. Tenemos que hablar también de la antagonista de esta cinta de Garfield, antagonista femenina que tampoco tiene mucha gracia, no es amenazadora y simplemente está ahí pues por poner algún que otro obstáculo. Los dos problemas principales de este Garfield es uno, que elimina la esencia de Garfield sacándole de su entorno y mucho menos haciendo comentarios sarcásticos, y por otro lado que es tremendamente aburrida.
¿Y por qué aburre? Pues porque básicamente es muy predecible. Es una historia de aventuras con un desarrollo de lo más plano, con un antagonista que no representa ninguna amenaza, con unos chistes que son bastante flojillos, y me he encontrado con algo curioso que tampoco sé cómo encajarlo en esta cinta que distribuye Sony Pictures, y es que he visto un cheque del tamaño de un camión pagado a Paramount porque vais a ver introducciones de la banda sonora de Misión Imposible, de Maverick, unos detallitos que no sé muy bien a qué vienen ahí. En la versión original de esta película tenemos las voces de Chris Pratt, de Samuel L. Jackson, en fin, de personalidades muy grandes. Incluso Nicholas Hoult también aparece por ahí. Pero en el caso de esta versión en español en castellano, la interpretación en concreto de Santiago Segura creo que no ha sido mala, tiene ya mucha experiencia doblando personajes de animación. Para mí personalmente su mejor trabajo es el de Hotel Transilvania, pero en el caso de este Garfield creo que no era la mejor opción para interpretar a este personaje protagonista. No porque lo haga mal, sino porque creo que no encaja bien ni con el aspecto del protagonista ni con la intención del personaje. Pero esto es más una cuestión de gustos, supongo. Esta nueva cinta de animación en parte se ha realizado en la división de animación de Double Negative. El trabajo de animación está bien hecho, es correcto. Creo que se ha hecho un buen trabajo para trasladar esa animación de Garfield de la serie de animación y de las viñetas y que no sea demasiado realista, que no esté en ese valle inquietante en el que te resulte un poco raro el pelo del gato, así como ocurrió por ejemplo en la versión de 2005, que era un poquito raro. En esta ocasión creo que lo han hecho muy bien en ese sentido, visualmente es Garfield, te lo compro absolutamente todo. Pero claro, cuando no tienes una historia consistente, no tienes unas buenas bases y diría más, no tienes demasiado claro a qué público va dirigido, porque la verdad, todavía estoy esperando una película de Garfield que vaya dirigida a un público un poquito más mayor. Se están empeñando siempre en que Garfield sea para un público infantil y seamos sinceros, Garfield tiene algunos comentarios que evidentemente los más pequeños no van a entender, pero hay veces que mete el dedo en la llaga. Esa es la ironía, el sarcasmo que he echado muchísimo de menos en esta película, porque está muy dirigida a niños muy pequeños, y diría muy pequeños porque ya os digo que el conflicto no es nada complejo y a mí me ha resultado muy aburrido el desarrollo. Así que no me quiero imaginar lo que puede ser para un niño que tiene una atención más o menos normal y que tiene que aguantar ahí casi 2 horas viendo a Garfield. Es muy complicado. Como película de animación puede cumplir, pero me parece bastante grave el hecho de que la historia no tenga la esencia de Garfield. No he visto a Garfield, he visto una película de animación, de aventuras muy normalita, muy plana, sin ninguna sorpresa y con unos guiños a las franquicias de Paramount que sinceramente no he entendido a qué venía eso. Puede ser una buena opción si tienes que llevar a los muy pequeños al cine, pero tengo mis dudas de que vayan a aguantar la atención durante casi 2 horas en una historia como esta que, si para un adulto tiene poco o nada interés, para ellos tengo muchas dudas de que puedan seguir con atención toda la película. Es triste decirlo, ya sabéis que a mí me gusta muchísimo la animación, pero me sigo quedando con las ganas de ver un Garfield de verdad. Por todo esto, para mí Garfield, la película, es un 4,5. Lo voy a dejar casi en el aprobado por ese trabajo de animación. Tengo en consideración a todo ese equipo de animadores y de técnicos que han hecho un trabajo bastante bueno, pero que no han tenido la compañía de una historia que de verdad enganche, que sea divertidísima. Esto tendría que ser una fiesta. Garfield es Garfield. Tendría que estar apuñalando constantemente a la gente con esa lengua viperina que tiene a veces. Pero me ha parecido totalmente fuera de lugar. No he visto la esencia de Garfield por ningún sitio. Simplemente la imagen de Garfield. Han cogido esa imagen y han puesto una historia que ni está muy trabajada, ni tiene interés, no es entretenida, secuencias de aventuras que las hemos visto ya millones de veces y que no aportan nada, básicamente. Así que si vais a verla durante esta semana, porque tenemos puente festivo, pues me contáis aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido. Para mí es una opción muy flojita para llevar a los más pequeños y fíjate que ya en su momento Kung Fu Panda 4, que han pasado ya unas cuantas semanas, me pareció justita. Pero este Garfield, ¿qué queréis que os diga? Yo no he visto a Garfield por ningún sitio salvo durante 10 minutos. Me encantaría que alguien con un poquito más de claridad y más de, no sé, ganas de ser fiel al personaje de Garfield nos ofreciera una película con la que no podemos parar de reír, pero parece que para eso todavía tenemos que esperar. Os recuerdo como siempre que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos.
un montón y disfrutad del cine.